Muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo ha sido su semana? Bien. Es una pregunta rara porque uno quiere que sean sinceros, pero por ahí alguno dirá, bueno, pero mi semana fue un desastre y quiere contar, va a ser difícil. Pero gracias a Dios que a pesar de las cosas que sucedan, a pesar de los contratiempos, a pesar de las dificultades, esta mañana estás acá, adorando al Creador, adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aprendiendo de su palabra. Y espero que con un oído atento, con un corazón abierto, a ver qué es lo que ella quiere enseñarnos en esta mañana. Te invito a que vayas a Lucas, capítulo 15. Allí estuvimos la semana pasada y allí estaremos esta semana también. Lucas, capítulo 15. El famoso autor Charles Dickens llamó esta la mejor historia corta jamás contada. Y ahora me doy cuenta por qué. Es impresionante las verdades que se desprenden de esta pequeña historia del hijo pródigo. Vimos la semana pasada que era lo que podíamos aprender acerca de la oveja perdida y de la moneda perdida. Y aunque habían otras cosas que podíamos seguir aprendiendo y nutriendo nuestra vida espiritual, pudimos ver que el centro, el propósito de estas dos parábolas, aparte de introducir a esta última, la tercera y también cuarta parábola, estaba poniendo un sello firme sobre un mensaje constante. Dios se goza en el pecador arrepentido. Se lo estaba diciendo a aquellos escribas, a aquellos fariseos que estaban ahí cuestionando por qué Cristo estaba comiendo en una mesa con publicanos y con pecadores. Para un judío, un publicano era el peor traidor a la patria que podría haber. Un publicano era lo peor de lo peor, el insulto más grosero, el oficio más indigno. Y pecadores, cualquiera que no sea judío. Jesucristo estaba ahí comiendo con lo peor de la sociedad. Capítulo 14, el final del capítulo 14, termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y en el principio del capítulo 15 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Estaba invitando a Cristo, cualquiera que quiera oír, puede oír las verdades acerca del reino. Cualquiera que puede oír que hay perdón en el Señor Jesucristo puede oír. Y los que se acercaron para oír fueron estos, los peores. También se acercaron, entre comillas, los mejores. Verso 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban. No estaban ahí para oír, estaban ahí para criticar. Y esta historia que comienza en el verso 11 del capítulo 15 de Lucas, retrata a dos hijos. Se lo conoce como la parábola del hijo pródigo. Y por lo general nos quedamos con eso, que un hijo malgastó los bienes, se fue a un lugar lejano, luego volvió arrepentido y el padre lo recibió y lo perdonó. Pero la historia comienza, versículo 11, también dijo, un hombre tenía, ¿cuántos? 2 hijos. Y en esta mañana queremos ver la historia de estos 2 hijos. No se trata de uno solo, que hizo las cosas mal y volvió y fue perdonado. Son 2 hijos los que este hombre tenía. Y queremos verlo en detalle. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana y que sea Él el que nos esté hablando a través de su palabra y haciéndonos reflexionar en cuanto a estas verdades. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque podemos congregarnos estando seguros de que no hay opiniones, que no hay preferencias que venimos a escuchar. Señor, porque estamos seguros de que no venimos habiendo enfrentado el frío y el tráfico para escuchar las locuras de una persona,
los delirios de una persona, sino lo que dice tu santa palabra. Señor, ayúdame a cumplir con esas expectativas. Que no agregue nada al texto que no diga el texto y que no omita nada de lo que tú has dicho. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comencemos por el primero, este hijo pródigo. Dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Jesucristo le estaba relatando esta parábola a los peores de los peores, publicanos, traidores y pecadores. Y también le estaba relatando esta parábola a los mejores de los mejores, escribas, personas muy entendidas en la ley de Dios, fariseos, famosos por tener tantos mandamientos y cumplirlos a todos. Y le estaba describiendo a estos 2 públicos el peor pecador que una imaginación de Medio Oriente podría tener. Este hombre era el peor pecador que Jesucristo pudo inventar. No habría nadie peor que esa persona. Lo que dice es que le dijo al Padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Esto es inimaginable. ¿Cómo puede ser que un hijo venga y le diga esto al Padre? Estaba diciéndole: Padre, deseo que estés muerto. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Estaba diciéndole: preferiría que mueras antes que esperar para cobrar mi herencia. No quiero nada que ver con tu liderazgo sobre mi vida. No quiero nada que ver con esta familia en mi vida. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Era una vergüenza. ¿Se imaginan los fariseos escuchando esto, diciendo, meneando la cabeza: qué vergüenza? ¿Cómo una persona va a ir a su padre y en su cara desear su muerte? Es una deshonra, es una vergüenza. Y le repartió los bienes, termina el verso 12. Es una vergüenza también lo que el padre hizo. No solamente este mocoso vino de manera descarada, pidió la parte de los bienes que le correspondía estando su padre en vida, sino que su padre se las dio. ¡Qué vergüenza!, dirían los fariseos. Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Hasta ahí en la lectura. Los bienes, no estaba hablando de dinero, pero cuando dice juntándolo todo, sí está hablando de dinero. La parte de la herencia que le correspondía, él era el hijo menor, había un hijo mayor. La ley para los judíos en ese tiempo era que el hijo mayor recibía una doble porción de la herencia. Es decir, si eran 10, cada uno iba a recibir el 9% y el hijo mayor iba a recibir el 19%. Si eran 2, al hijo menor le correspondía el 33% y al otro el 66%. Es decir, tenía el doble de lo que recibía el menor. Pero estamos hablando de su herencia. Estamos hablando de tierra. Estamos hablando de bienes que no pueden llevar en su bolsillo. Pero se fue llevándolo todo en sus bolsillos. Lo que vemos es que vendió su herencia. Una vergüenza. ¿Cómo puede ser que este hombre no solamente deseó que su padre se muriera, sino que menospreció a su padre, menospreció a su familia y ahora menospreció su herencia?
lo que sus abuelos habían cuidado, lo que sus bisabuelos habían cuidado. Y de generación en generación esa tierra estaba en su familia. La menospreció. Una vergüenza. Ahora, fíjense que dice, verso 13, no muchos días después. ¿De qué manera uno puede liquidar propiedades en pocos días? Vendiéndola barata. Hay casas que están en venta hace años. Y cuando uno va y pregunta cuánto piden, ahora sabes por qué están en venta hace años. Demasiado pretenciosos. Pero a ellos les ha costado. Entonces quieren que lo que les ha costado tenga un valor. A él no le había costado nada. Él era el hijo menor. Cuando llegó, la casa ya estaba hecha. Cuando llegó, los campos ya estaban sembrados. Las ovejas ya habían crecido. Y como no le costó conseguirlo, tampoco le costó venderlo. No muchos días después. ¿Se imaginan el dolor de su padre que no le importó? La vergüenza para la familia. Están rematando el campo de aquel hombre. Lo venden por nada. Un hijo que fue una vergüenza. Abarató el valor de su padre. Abarató el valor de su herencia. Es más, tuvo por poco el valor de su nación. Dice, este hijo menor, verso 13, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. No quería saber nada con su nación, no quería saber nada con su padre, no quería saber nada con su familia y con su herencia. Tuvo en poco absolutamente todo lo que tenía valor en su vida. Y se fue lejos a una provincia apartada. Dice que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Por lo que dice el hermano mayor, entendemos que es eso, vivir perdidamente. Había gastado su dinero de manera inmoral, había gastado su dinero con prostitutas, había gastado su dinero tal vez con vicios, con apuestas, con excesos. Eso no lo iba a poder hacer en Israel. En Israel no se podía hacer eso. En Israel no estaba permitido. La ley de Dios lo condenaba. Este hombre se fue lejos de Israel. Se fue lejos de su nación. Y desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Y se fue, verso 15, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Este se arrimó, literalmente se pegó. Mientras había dinero, los amigos sobraban. Mientras había dinero, la felicidad sobraba. Había alegría, habían risas, carcajadas. Pero hubo un gran hambre. Vino un tiempo de sequía. Un tiempo que no importaba cuánto dinero tuvieras, no alcanzaba, porque no había para comprar. Y este hombre comenzó a malgastar el dinero. Y llegó un punto que lo gastó todo. Y por más que tuviera más, tampoco había que comprar. Había un gran hambre en esa tierra. Y se pegó a una persona. Esta persona obviamente era un gentil. Esta persona obviamente no era parte de la nación de Israel. Y este gentil, queriéndose deshacer de él, lo mandó a cuidar unos cerdos. No le dio trabajo, simplemente se lo quería sacar de encima, se le había pegado. No tenía intenciones de pagarle, obviamente, porque vemos que nadie le dio nada. Verso 15. Y fue y se arrimó, se pegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Había llegado a una condición miserable. Estaba como judío cuidando animales inmundos, viviendo una vida inmunda, con amistades inmundas,
y deseando comida inmunda. Estas algarrobas eran como la cáscara de un fruto que no se podía comer. El cuerpo humano no las puede digerir. Los cerdos sí. Se ve que su estómago está mucho más preparado y puede descomponer ese alimento. Pero el cuerpo humano no podía. Es más, si él hubiera querido comerlo, tampoco podía porque nadie le daba, dice en el verso 16. Él deseaba llenar su vientre de esas algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. A nadie le importaba el bienestar de esta persona. Y es más, creo que si alguien no se hubiera dado cuenta, hubiese agarrado algunas, no las podía comer. No las podía ni masticar, no las podía digerir. ¿Se imaginan la frustración de este joven? Por ahí teniendo dinero y no pudiendo comprar, habiendo comida y no pudiendo comer, buscando a alguien que lo quiera, se pegó al ciudadano de aquella nación. Y esta persona solo lo rechazó. ¡Qué condición más miserable! ¡Qué condición más triste! Pero así vivió este hombre. El peor pecador jamás imaginado se encontró solo, abandonado, desesperado. Y así es como se encuentra cualquier persona que no conoce a Cristo. Hay pecadores que son descarados. Hay pecadores que son irritantes. Son tan mal hablados, son tan agresivos, son tan descarados. Pero llega un punto en sus vidas en que nadie los quiere. Llega un punto en su vida que lo que tienen no les satisface. Llega un punto en su vida en que la miseria es tan grande que ya no saben qué hacer. Y están desesperados. Hay pecadores como estas personas. Verso 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este hombre solamente volvió en sí después de haber visto su condición. Este hombre, después de haber estado en lo peor de lo peor, pudo volver en sí. No puede haber una persona que conozca a Cristo como su Salvador personal si primero no hay un examen consciente de su propia condición. Si la persona no entiende que está perdida, entonces no puede entender que hay un Salvador. Si la persona no entiende que sin Cristo hay condenación, no puede entender que con Cristo haya perdón. Necesita entender honesta y justamente su condición delante de Dios para reconocer que hay una esperanza, volviendo en sí. El arrepentimiento comienza con una comprensión real de nuestra condición delante de Dios. Hay un famoso sermón que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Si no me equivoco, el que lo predicó fue Jonathan Edwards. Y el sermón no hablaba de gracia, el sermón no hablaba de perdón, el sermón estaba enfocado en que sin Cristo lo único que nos espera es el infierno. Hasta el día de hoy es famoso ese sermón, no por lo que trataba, sino por lo que produjo. Las personas, era tan gráfico la descripción del infierno, era tan vívida la reflexión de que sin Cristo solo nos espera una condenación en el infierno, que las personas gemían a mitad del sermón y se abrazaban de las columnas del templo. A nadie se les dijo que iban a tener una linda vida con el Señor. A nadie se les dijo que a partir de ahora todo te irá bien. A nadie se les dijo: vos sos un campeón. Simplemente se les presentó la condición en la que estaban, sin el Señor. Este hombre entendió la condición en la que estaba sin su padre
Ahora, tiene una determinación. Una vez que vuelve en sí, una vez que se reconoce como malo por lo que haber hecho, por lo que hizo, él reconoce que tiene que volver. Él se acuerda de que hay un padre que lo ama. Él se acuerda que hay un padre que él lo insultó en su cara. Y sin embargo, su padre no le devolvió el insulto. Él se acuerda que tuvo un padre que en el peor momento de rebeldía suya, su padre fue tranquilo y calmo. Él se acuerda de que su padre lo ama. Y volviendo en sí, toma una determinación. Él decide volver y pagar el precio de su error. Verso 18. Me levantaré, esta es su determinación. Verso 18. Me levantaré e iré a mi padre. Él decide ir a su padre. Su padre anhela que él vuelva, pero es su decisión volver a su padre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Todo pecado primeramente es contra Dios. El insulto hacia tu cónyuge primeramente es contra Dios. La falta de respeto hacia tus hijos primeramente es contra Dios. La persona que está en la calle y nos hace daño por alguna cuestión, su insulto, su daño, su ofensa primeramente es contra Dios. El pecado, por definición, siempre es contra Dios, porque es violar las normas santas de Dios, ofender a Dios. Eso es pecar. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Tiene razón? ¿Tiene razón en lo que dice? Sí, él no es digno de ser llamado su hijo. Él cobró su herencia, la desperdició, avergonzó a su padre, avergonzó a su familia, avergonzó a su nación, avergonzó a su Dios. Este hombre no es digno. Hazme, verso 19, como uno de tus jornaleros, los que trabajan por el jornal, por el día. Y levantándose, vino a su padre. Este hombre decidió: tengo que volver a mis padres. Y este hombre decidió: voy a pagar el precio por lo malo que hice. Yo vendí una herencia. Yo debo volver y debo trabajar para volver a comprar esa herencia. Haceme como uno de tus jornaleros. Pagame por lo que hago. Y con el tiempo yo voy a volver a comprar esa parte de casa que vendí. Y con el tiempo yo voy a volver a comprar tu confianza sobre mí. Y con el tiempo la vergüenza que le di a esta familia la voy a reponer. Este hombre estaba dispuesto a pagar el precio de su error. Lo que sea que haya hecho, él quería remediarlo. Y él estaba dispuesto a hacerlo. Obviamente, conocemos el resto de la historia. Conocemos cómo el padre estaba esperándolo. Pero ¿qué dirían los fariseos que estaban escuchando? Bien hecho. Lo mínimo que tendría que hacer es volver. Y lo mínimo que tendría que hacer es pedir perdón. Es lo que tiene que hacer. ¿Se imaginan a los fariseos escuchando este relato? Indignados por la gravedad del pecado de esta persona. Y ahora viendo que se arrepiente, bueno, era lo mínimo que tenía que hacer. Verso 20. Y levantándose, vino a su padre. Me hace pensar, ¿cuántas personas conocen ustedes que dicen: sí, yo sé que tengo que ir a la iglesia? ¿Cuántas personas ustedes les predican? Y dicen: sí, yo sé que tengo que estar con Dios. Por ahí en algún momento de sus vidas dicen: no, esto ya no es más para mí, yo tengo que ponerme las pilas porque si no voy a perder mi familia y si no voy a terminar en un accidente y tengo que hacer las cosas bien. Pero queda en palabras. Este fue diferente.
No solamente determinó que iba a volver a su padre, no solamente dijo que debe pagar por el daño que había hecho, estaba sinceramente arrepentido y lo hizo. Volvió a su padre. Verso 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. El padre estaba esperándolo. El padre estaba anhelando. Lo vio desde lejos. Yo no sé ustedes, pero yo no puedo distinguir el rostro de alguien desde lejos. Pero me pasa de que por ahí puedo reconocer cómo camina la persona. Me pasó que íbamos en esta semana, salíamos temprano para hacer algo, y a lo lejos veo a alguien con un paraguas y su manera de caminar era como mi hermano. Pero mi hermano no usa paraguas. Entonces, tiene que ser él. Y íbamos, estaba medio lloviznando, medio feo, y nos acercábamos y por los pozos y lo demás, él se iba más adelante, hasta que llegamos y era él. Este padre, seguramente por ver la forma de caminar, por ver desde lejos la silueta de alguien desconocido, no era normal, no era uno de los jornaleros que estaba llegando, por la hora del día no era alguien que venía a buscar trabajo, obviamente por la estatura, el color del pelo, incluso tal vez por las ropas, se habrá dado cuenta, ese es mi hijo. Lo reconoció a la distancia y hizo algo tremendamente vergonzoso. Corrió hacia él. Puedo ver el rostro de los fariseos. ¿Cómo? ¿Corrió hacia él? ¡Qué vergüenza! El padre de familia debería haber estado ahí esperando que llegue, que se arrastre, que hable con alguno de los jornaleros y le diga que volvió, y el padre lo tenga que mandar a la ciudad, que se vista de cilicio, que se tire cenizas en la cabeza por 7 días y después veo cuándo te recibo. Eso debía haber hecho el padre. Pero este padre desvergonzado corrió hacia él. En ese tiempo los padres de familia tenían una vestimenta. Esa vestimenta era larga y la parte de los flecos, la parte del final de la túnica, raspaba el piso. No tenía que arrastrarla, pero sí podía acariciar el suelo. Era una vestimenta larga, era muy fresca, era muy cómoda. Obviamente no era para trabajar, él era el padre de familia. El padre de familia no se ocupaba de trabajar, se ocupaba de administrar la casa, de administrar los negocios de la familia. Y este hombre corrió. Había una sola manera en que este hombre podía haber corrido con esa túnica. Se arremangó. ¿Saben ustedes la vergüenza que es ver las piernas de un hombre mayor en esa época? ¿Saben lo rechazado que podía ser ese hombre si alguien lo veía? Un acto vergonzoso. Corrió hacia él. Verso 20. Y se echó sobre su cuello. Los fariseos están ahí, no pudiendo creer lo que escuchan, y vez tras vez, cada vez más vergüenza para ese padre. ¿Cómo se va a echar sobre su cuello? Cansado de haber corrido, descansó sobre él y lo besó. A un hombre que venía sucio, a un hombre maloliente. No tenía dinero para comer, mucho menos se habrá pagado un Uber para llegar hasta la casa del padre. Transpirado, con los pelos duros. Y este hombre, que era el ejemplo de dignidad en su hogar, que debía representar todo lo que era honorable delante de la sociedad, ves a un hombre sucio. ¡Qué vergüenza!, dirían los fariseos.
esto no es moral. El fariseo se ofende cuando escucha estas cosas. Los escribas se ponen incómodos, murmuran entre ellos. ¿Cómo puede ser? Este hombre no tiene que ser un buen judío. Si es un buen judío, él debe seguir el honor. No hay lugar para la gracia, no hay lugar para el perdón. Hermanos, la religión es enemiga de la gracia. La religión es enemiga de la misericordia. El religioso dice, debes cumplir con esto, esto, esto y esto. Y si no lo cumplís, no estás bien. La gracia dice, no cumpliste esto, no cumpliste esto y no cumpliste esto. Pero venís arrepentido y te voy a perdonar. El sistema religioso de estos hombres hacía que no podían entender lo que estaba sucediendo. Sin embargo, lo que pasó fue que alguien sin derecho, que no era digno, fue recibido, fue abrazado y fue besado. Tal vez te sientas como el peor de los pecadores, diciendo, si alguien supiera lo que yo hice en mi vida, si alguien de acá en este lugar se enterara de lo que yo hice, no, jamás me lo perdonaría. Alguno de ustedes estará pensando, yo no soy digno de estar ni siquiera acá sentado. Si ustedes supieran lo que yo decidí hacer. Pero acá el peor de los pecadores, jamás imaginado, tuvo un padre amoroso. Un padre dispuesto a reconciliarse y a devolverle los privilegios que tenía como hijo. Fíjense en el relato. Y el hijo le dijo, verso 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, tal como lo había ensayado. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Dijo eso? No. Su padre lo interrumpió. Escuchó lo que tenía que escuchar. Él sabía que no era digno. Él sabía que no se merecía el abrazo de su padre. Él sabía que no se merecía el apellido de su padre. Eso era más que suficiente. Estaba arrepentido sinceramente. Y su padre, verso 22, dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Quién tenía el mejor vestido de toda esa casa? El padre. Pónganle mi propio vestido. El mejor vestido que haya en el hogar. Recuerden, él no tenía ropa en ese lugar. Él había liquidado sus bienes. La ropa del padre era puesta sobre él. El anillo, que era como tener una tarjeta de crédito, una extensión de la tarjeta de crédito. Él podía hablar en nombre de su padre y sellarlo con el anillo de su padre. Él podía pedir dinero a los prestamistas y sellar ese compromiso con el anillo de su padre. Él podía hacer un trato comercial con alguien y sellarlo con el anillo de su padre. Le devolvió sus privilegios y puso calzado en sus pies. Los únicos que tenían calzados en estos hogares de Medio Oriente eran los hijos, los miembros de la familia. Los esclavos no tenían calzado, por eso eran esclavos. Y cuando uno llegaba a un hogar, simplemente con ver los pies te dabas cuenta quién era miembro de la familia y a quién había que respetar, y quién era un esclavo y a quién podías ningunear. Le devolvió todo al peor. Veamos también este perdón del Padre. Un perdón increíble, un perdón inimaginable por los que estaban escuchando. No podía haber padre más deshonrado que este. No podía haber padre peor insultado que este. Recuenten conmigo, lo despreció.
le deseó la muerte abiertamente y deshonró a su familia. Vendió la herencia y la vendió por monedas. No podía haber padre más deshonrado. Los rabinos decían que si querés estar reconciliado con Dios, tenés que hacer una completa restitución. Y esto es lo que quiere hacer ese hijo arrepentido. Los fariseos estarían diciendo con sus rostros, así debe ser. Hazme como uno de tus jornaleros, así debe ser. Hizo mal, tiene que pagar. Desperdició, tiene que volver a hacer las cosas bien. Lo vendió, tiene que trabajar y volver a comprar. Tiene que hacer una completa restitución por el daño que había hecho. Esto es lo correcto. Pero en el verso 20, este padre que estaba buscando a su hijo, lo ve de lejos, corrió, se avergonzó, recogiendo sus vestidos, y besó, le dio cariño al que lo había insultado. Este es el hombre más insultado. Le dio su vestido, su ropa más linda, se la dio a ese hijo. Le dio dignidad. Cuando los demás veían, pasaban y reconocían que esa ropa era del dueño de familia. Los demás esclavos pasaban y reconocían, pero esa no es la ropa del padre. Los vecinos sabían de que esa ropa tan cara no la podía tener un hombre tan joven. Era la ropa del más importante de la casa. Le dio dignidad total. Le dio comunión total. Al darle esas sandalias, lo recibió como familia. Y le dio autoridad total con el anillo. Los fariseos pensaban que eran nuestros méritos los que nos podían hacer aceptables delante de Dios. Y al escuchar esta parte de la historia, viendo al padre hacer todo esto por su hijo, seguramente estaban diciendo, así no se hacen las cosas. No hay honor en estas cosas. No es moral lo que estás haciendo. Así no son nuestras tradiciones. Dios le había dado 10 mandamientos. El pueblo exigía normas para su vida que querían cumplir. Y Dios le dio 10 mandamientos. Pero ellos, pensando que eran pocos, añadieron y en total tenían 613 mandamientos que debía cumplir para ser un buen judío. Una cantidad abismal de reglas que había que seguir. De qué manera había que levantarse. Con qué pie había que levantarse. Cómo había que lavarse las diferentes partes de su cuerpo. Cuántas veces debían hacerlo. En qué momentos. Cómo debían vestirse. Qué hacer si algo les sucedía en el transcurso del día imprevisto. Tenían un protocolo para todo, de reglas que había que seguir para agradar a Dios. Y escuchan que este hombre lo perdona así tan livianamente. Este padre, en la persona de Jesucristo, se humilló a sí mismo, descendiendo de la gloria, corrió por esta tierra polvorienta y llevó nuestra vergüenza para abrazarnos y hacernos sus hijos. Fue Él quien vino a nuestro encuentro. Fue Él el que dejó el trono y se hizo hombre, humillándose a sí mismo. Fue Él el que no se aferró el ser igual a Dios para venir por nosotros. El Padre, a mi entender, es el héroe de esta historia. Y es el Salvador que recibe a todo pecador arrepentido y no lo rechaza. Al peor y no lo rechaza. Ahora, ¿por qué recibe a este pecador? Las dos parábolas anteriores nos dice por qué. Por su gozo.
En la parábola de la oveja perdida, dice verso 5, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros, gozoso. Verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lo hace por gozo. En la parábola de la moneda perdida, verso 9, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Verso 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El cielo entero se goza junto con el Creador cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué este padre perdonó a su hijo? Por el gozo de recibirlo. Por el gozo de recibirlo con vida. Nuestro Padre Eterno se llena de gozo porque hemos pasado de muerte a vida y vamos a disfrutar de su presencia por la eternidad. Lo hizo por gozo, por su propia gloria. Pero ¿se acuerdan que habían dos hijos? El primer hijo se fue, hizo lo que no debía. Su padre lo recibió como los fariseos pensaban que no debía. Ellos no entendían que el padre tenía misericordia. ¿Qué es eso? Eso se hace con los pobres. No es para el hijo. Ellos no entendían, por la cantidad de reglas que tenían, que solamente podían agradar a su padre por misericordia, por gracia. Pero hay un segundo hijo. Y es el segundo tipo de pecador. Está el pecador descarado. Está el pecador desfachatado, que no tiene problema de decir cómo él vive y hasta está orgulloso de las cosas que dice. Pero hay otro tipo de pecador. Y es el pecador hipócrita. Es el pecador que él cree que es bueno. Y yo soy bueno. No soy como los demás. Yo no soy como aquellos. Uno de esos pecadores decía, ni siquiera soy como este publicano. Oro 2 veces al día, hago ayunos varias veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Soy bueno por mis obras. Y refirió esta parábola a estos dos pecadores. Lo peor de la sociedad, traidores a la patria, como los publicanos, y supuestamente lo mejor de la sociedad, los modelos a seguir, como los fariseos y los religiosos. El primero es tremendamente desleal y descarado. El segundo es un pecador secreto. Él esconde el pecado y quiere ser visto como moral, como justo y como recto. Esconde ese corazón malo de odio hacia su padre y hacia su hermano bajo una cortina de buenas obras. ¿Cómo sé que odia a su padre? ¿Cómo sé que odia a su hermano? Está en la misma historia. Él es el mayor, su hermano el menor. Dice la historia que el hermano viene y se presenta delante de su padre y descaradamente le desea la muerte. Pide lo que no le debería corresponder, porque su padre aún sigue vivo. Y su hermano mayor, que debía guiarle, que debía aconsejarle, que debía hasta obligarle a hacer lo correcto, no estaba ahí. Un obvio desprecio por su hermano. No le interesaba su hermano. Si le interesaría, no estaría lejos en esa escena. Si le interesaría a su hermano, en el momento en que él le dijo eso a su padre, él debía ponerse delante y decirle: lo que estás haciendo está mal. Eso no se hace. Él era el hermano mayor. Yo soy hermano mayor. ¿Cuántos de ustedes son hermanos mayores? ¿Sentís esa responsabilidad de que los que te siguen
¿Tienen que hacer las cosas bien? Sí, yo lo siento. Y lo he sentido toda mi vida, como que era mi culpa si ellos se portaban mal. Pero este hermano mayor no le importa lo que está haciendo su hermano menor, lo desprecia. Ahora, todos tenemos problemas con nuestros hermanos. Probablemente habrían discutido, yo discuto con mis hermanos, ustedes discuten con sus hermanos, y probablemente, no sé, supongamos que habían peleado por algo. El hermano menor había hecho alguna travesura y estaban peleados, estaba ofendido. Pero tampoco se puso a defender a su padre. Su padre estaba siendo insultado. El honor de su familia estaba siendo pisoteado. Si no amas a tu hermano, por lo menos defiende a tu padre. Este hombre odiaba a su padre, odiaba a su hermano. Y mientras toda la aldea celebra la vuelta del hermano menor, el verdadero corazón de este hermano mayor comienza a revelarse. Lean conmigo. En el verso 22, lo que hace el padre es, sacó el mejor vestido, lo vistió, puso un anillo en su mano, lo calzó. Verso 23, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, el padre con sus sirvientes. Era una fiesta en la que todo mundo estaba invitado. Hagamos fiesta. No dice, hagan una fiesta para mi familia. Únanse a mi gozo, únense a mi alegría, todos, el que quieran venir, vengan. Hay una celebración. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, escuchó que estaban bailando. Verso 26. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Verso 28. 3 palabras. Entonces se enojó. No hay maldad en este sirviente. No le dice, tu padre le recibió porque era injusto. Y tu padre le recibió, nada más. Interpretalo como quieras. Este hombre estaba feliz porque el hijo menor había llegado. Tal vez no amaba al hijo menor. Seamos sinceros. Tal vez este criado que estaba por ahí dando vuelta no se lo fumaba mucho. No era agradable el hijo menor. Siempre estaba haciendo travesuras. Pero el padre estaba contento. La casa entera estaba contento. Había comida de sobra. Estaba feliz. Y este hombre, el hermano mayor, dejando ver su corazón oscuro, se enojó. Miren, puedo ver que este hombre no tenía una buena relación con su padre. ¿A quién le pregunta por qué la fiesta? ¿A su padre o a un criado? Al criado. ¿Por qué no va a su padre? ¿Por qué no entra y dice, papá, ¿qué está pasando? Hay una distancia entre este hermano mayor y su padre. Ahora, por lo que vemos en el padre, no era un mal padre. Por lo que vemos en el padre, era un padre ejemplar. Cualquiera de nosotros hubiera cambiado al padre que le tocó por ese padre. Era un padre modelo, misericordioso, amoroso, tierno. Y este hermano mayor estaba lejos de su padre, no tenía comunicación con su padre. Y vemos de que se había enojado con su padre. Verso 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Ahora, en este punto, los escribas y fariseos que estaban ahí escuchando estaban siendo revelados. Ellos son esos hermanos mayores, desconectados por completo del corazón de su padre.
El padre le decía, hay que hacer esto, y él lo hacía. El padre decía, deja de hacer aquello, y él obedecía. Él hacía caso en lo que el padre le diría, pero no lo hacía por amor a su padre. Lo hacía por un interés personal, por un interés egoísta. Lo vemos acá, el padre estaba celebrando y él no se animó a preguntarle a su padre, no tenía una relación con su padre, él no amaba a su padre. Y así es el mundo religioso. Lo era en esa época y lo es hoy en día. Iglesias donde no hay lugar para gente con problemas. Queremos que cuando preguntamos ¿cómo están?, todos digan bien. No hay problemas graves en mi vida. No necesito la oración de otros para mis batallas. No necesito la ayuda de nadie porque estoy bien. Y hay iglesias que quieren ser así. Donde si cuanto menos gente hablemos, mejor porque hay menos problemas. Y si alguien viene que no piensa como nosotros, y mejor que te vayas por otro lado, porque no queremos problemas. No queremos ayudarte a crecer a la imagen de Jesucristo. No queremos decirte, hermano, lo que estás haciendo está mal porque a Dios le ofende. No queremos tener esas situaciones. Entonces queremos estar con personas que aparentan estar bien porque no nos interesa el arrepentimiento del pecador. Así era la religión en esa época. Y así es la religión hoy en día. Ellos no entienden el gozo de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando una persona pasa al frente y dice, yo hice lo malo, y empieza a confesar lo que hizo, los escribas y fariseos de este siglo comienzan a decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hizo esto? No, yo no lo puedo entender, la verdad. No lo puedo creer. Y en vez de estar celebrando que la persona está arrepentida, están juzgando. Yo jamás haría algo de eso, Ni siquiera sin conocer a Cristo, no, yo jamás. Yo tengo valores. Yo soy diferente. Yo no soy como ese publicano. Y lo triste de esta historia es que la gente religiosa busca ganar el favor por sus buenas obras. Los moralistas se resisten a lo único que les puede salvar, la gracia. Creen que por venir a una iglesia religiosamente, yo estoy bien con Dios, porque no falte nunca. Miren mi planilla. Los moralistas están ahí diciendo, yo jamás, antes de conocer a Cristo tampoco me equivocaba. Yo jamás hice algo para ofender a mi esposa. Yo jamás pensar en engañarla. No, nunca. Ni siquiera antes de conocer a Cristo. Yo siempre fui una buena persona. Y ahora que conozco a Cristo, sigo siendo una buena persona. Porque me esfuerzo en ser buena persona. Y cualquiera que me mire dice, es una buena persona. Y nadie me puede decir nada, porque yo soy una buena persona. Ellos necesitan crecer. Yo les puedo enseñar. Ellos necesitan aprender. Yo, gracias a Dios, tengo varios años de iglesia encima. ¿Escuchan esas palabras en los religiosos de esta era? Que creen que son buenos y que viven vidas buenas y que no lo dicen, pero si Cristo no hubiera muerto en esa cruz y alguien podía haber llegado a ser salvo, muy probablemente hubiera sido yo. Porque no me he equivocado en mi vida. En mi historial de la vida no tengo grandes errores. Jamás entré a una cárcel. Jamás me drogué. Nunca engañé a mi esposa. Soy un buen hombre. Esa manera de pensar es exactamente la manera de pensar de estos fariseos. Hay dos tipos diferentes de pecadores: los descarados y los ocultos, los hipócritas. Y a cualquier persona que se encuentre en este rango de pecadores, Dios le ofrece lo mismo: gracia y perdón. Sea que seas el peor de todos o que creas ser el mejor de todos, Dios ofrece
gracia y perdón para cualquiera de ellos. La ofrece para vos. Y la gracia es el regalo más grande que un hombre, una persona pueda recibir. Hay una métrica que se utiliza. No lo iba a decir, pero tenemos tiempo. La métrica se utiliza para contar historias, relatos orales, y sea más fácil de recordarlo. ¿Conocen el Salmo 119? Que es bastante largo. Sigue la métrica del alfabeto hebreo. Entonces es fácil. Van diciendo cuál sigue esta letra y ahí empiezan. Esta historia tiene una métrica. Hay 8 estrofas que se relatan entre la relación del padre con el hijo pródigo, con el hijo que malgastó los bienes. Pero hay 7 estrofas que se relatan entre el padre y el hijo que había quedado en casa. Cualquier persona de Medio Oriente, o sea, los publicanos y los fariseos, entendían de que el final no lo habían explicado. Todos entendían de que había un resto de historia, pero Cristo terminó ahí. Fíjense cómo termina. Verso 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Imagino a los escribas que les encantaban estas métricas, contando, falta una. Imagino a los del otro lado, viendo a los escribas contando y dándose cuenta que murmuraban y como, falta uno, falta el final de la historia. ¿Qué pasó con este hermano mayor? ¿Te animás a escribirla conmigo? Me encantaría que el final de la historia sea que el hijo mayor le dijo, Padre, perdón porque tuve malos pensamientos. Perdón porque no te defendí cuando él te ofendía. Y perdón por esta mala actitud de no querer gozarme con vos. ¿Qué imaginan que el padre habría hecho? ¿Lo perdonaba o lo rechazaba? Lo perdonaba. Y lo abrazaba. Y lo besaba. Iban juntos a la fiesta. Y celebraban todos juntos. ¡Qué hermoso final! Una historia completa. Pero tristemente no es eso lo que pasó. Según usando la figura que Cristo está utilizando, de los 2 hermanos, del Padre amoroso, podemos entender cómo terminó esta historia. El Padre fue al Hijo, quiso decirle por qué tenía que entrar. Había gozo en el corazón del Padre. Su hijo que había estado muerto ahora está vivo. Y el hijo mayor tomó un madero y mató a su padre. Lo asesinó. ¿Cómo sé eso? El hijo menor estaba de este lado, publicanos y pecadores. Se habían arrepentido y estaban yendo a Jesucristo. Estaban yendo a ese Padre amoroso que estaba dispuesto a perdonarles. De este otro lado estaba el hijo mayor, fariseos y escribas, religiosos, que tomaron al Padre, al Señor Jesucristo, y lo colgaron en un madero. Ellos dieron muerte al autor de la vida. Ellos crucificaron al que vino para perdonarles y abrazarles. Ese hijo mayor, a mi entender, es lo peor de lo peor. Fingía amar al Padre. Fingía amar a Dios.
pero lo hacía con un corazón oscuro, buscando, yo soy mejor, yo no soy como los demás. Ahora, incluso esta maldad del hijo mayor ha sido utilizada por el Eterno. Cristo debía morir, porque sin Cristo muriendo en esa cruz, no habría posibilidad de perdón, ni para el hijo menor ni para el hijo mayor. Sin Cristo muriendo en esa cruz, no había oportunidad de redención para nadie. Honestamente creo que esto es el centro de esta historia. Una historia relatada al hijo menor y al hijo mayor, con un final trágico, pero con una esperanza gloriosa. Porque Jesucristo no solamente murió en esa cruz, sino que al tercer día resucitó victorioso de la muerte. Hoy está a la diestra del Padre. Y tenemos la esperanza de que en algún momento o nosotros iremos a Él a través de la muerte, o Él vendrá a buscarnos a nosotros en su segunda venida. Y eso es la palabra de fe que predicamos. Te animo. Si sos uno de los hijos menores, que te arrepientas. El Padre está listo a perdonarte. Si sos uno de los hijos mayores, que te arrepientas. El Padre está listo para perdonarte. Y si ya has sido perdonado, que puedas ser como los siervos, gozándose con Dios por un pecador que se arrepiente. Vamos a orar. Padre, te amamos, Señor. Y cada vez que abrimos tu palabra, quedamos asombrados, no solamente por la exactitud de tu enseñanza, quedamos asombrados no solamente por lo oportuno que fue en ese momento, con ese público específico, sino la eternidad de tu palabra, que es oportuna para nosotros, escuchándola en esta mañana. Pero sobre todas esas cosas quedamos asombrados por tu amor inagotable, por tu misericordia, que puede perdonar al peor de los pecadores imaginables o al más correcto, moralista, que va camino al infierno. Tu amor es tan grande que nos deja asombrados. Tu muerte en esa cruz ha sido tan importante para nosotros que no queremos dejar de recordarla. Y Señor, que podamos ser, si hemos pasado ya de muerte a vida, como esos siervos, gozándonos por aquellos que pasan de muerte a vida. Que no estemos con un dedo acusador, hurgando en la persona que tú has perdonado. Que no estemos con una mirada inquisidora sobre aquellos que tú has abrazado y besado. Que no nos enojemos cuando tú haces pasar a alguien de muerte a vida, creyendo que nosotros somos mejores. Señor, te agradecemos por tu gracia, por tu perdón, por tu increíble misericordia, por tu auxilio, Señor, cuando estamos dejándonos gobernar por el pecado. Te amamos, Señor. Queremos disfrutar junto contigo. Queremos alegrarnos junto contigo. Y queremos, Señor, anunciarles a cualquier persona de que hay esperanza y hay salvación a aquel pecador arrepentido. Te amamos y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.